nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Ok, hermano, entonces vamos a sentarnos para empezar. No, así está bien, hermano. Si no se oye bien, les grito para que me escuchen. No vayan a pensar que estoy enojado si les grito, es porque el micrófono no me gusta subirle mucho el volumen. Bueno, el tema, hermanos, ¿cómo se llama? La jerarquía en la iglesia. No de la iglesia, sino la jerarquía en la iglesia. Que es lo mismo, ¿verdad? Nomás le cambiamos de la iglesia a la en la. Ok, hermano, entonces este tema de la jerarquía en la iglesia que vamos a compartir esta noche, hermanos, es muy, muy importante. ¿Por qué y para qué? ¿Verdad? Para tener más conocimiento de nuestra iglesia. Amén. Entonces vamos a poner mucha atención, hermanos. Y este tema que vamos a compartir en esta noche es para todos, es para aquellos que ya tienen un largo camino trabajando aquí y siguiendo al Señor, y también para los que apenas emprenden este bello camino, que es el camino. ¿Por qué le decimos bello? Porque es el camino ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, entonces este tema que vamos a compartir, hermano, es muy recomendado desde los 7 años hasta los 99, para que nadie se sienta que está excluido. Desde los 7 hasta los 99 años, todos podemos aprender. Para aquellos que ya tienen tiempo y para los nuevos, hoy vamos a aprender algo que aquellos lo han aprendido en años, hoy lo vamos a aprender con este tema. Amén. Bien interesante y bien importante el tema de la jerarquía en la iglesia. Bueno, ok, entonces vamos a usar el libro, hermanos, el libro pequeño, este libro, porque está mejor explicado en el otro libro de diálogo con los protestantes, pero vamos a usar porque sabemos que todos tienen este libro, casi todos, ¿verdad? A ver, levante la mano el que no lo tenga, no le vamos a pegar, a lo mejor se lo donamos. Mire, ahí lo tenemos en la librería, y si les dice que yo lo mandé, se lo dan a mitad de precio. Y yo le doy la otra mitad, allá se la pago, no se preocupe. Ande, la hermana se le olvidó. Sí, entonces vamos a la página, vamos a estudiar en la página 17. De 17 al 24, y el libro grande es del 33 al 41, el que tenga el libro grande. La respuesta está en las Escrituras, 17 al 24. Y el diálogo con los protestantes, 33 al 41. Ok, entonces primeramente, hermano, vamos a saber qué quiere decir jerarquía. Porque escuchamos esa palabra en la iglesia y vamos a decir qué quiere decir jerarquía. Entonces vamos a traducirla al español, porque es una palabra que viene del griego. Y para saber qué es lo que quiere decir la palabra jerarquía, vamos a la página 23 del librito en la página 23. Bueno, estamos en la página 23 y dice, ¿qué significa la palabra jerarquía? Entonces vamos a estudiar aquí dos cosas, hermanos, bien importantes, porque la iglesia usa mucho dos palabras que ahorita se las voy a decir para que tomen apuntes. La iglesia es muy importante la iglesia usa dos palabras que se llaman la semántica y la etimología. Ahorita les voy a decir qué es. La semántica sirve en la iglesia para buscar el significado de las palabras. El estudio del significado de las palabras es la semántica, lo que usa la iglesia. Y la otra palabra se le llama la etimología. La etimología va junto con la semántica, porque la otra que es buscar, se le llama ciencia que estudia el significado original de las palabras. Es la etimología. Ciencia que estudia el significado original de las palabras. Porque es bien importante para la iglesia.
Porque para la iglesia, hermanos, es bien importante que saber, porque nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios, porque tenemos que saber en aquel tiempo las palabras que se usaban. Es bien importante saber que para poder interpretar la palabra de Dios, la iglesia usa 6 cosas y que para nosotros es imposible. ¿Puede repetir, por favor? La etimología, ciencia que estudia el significado original de las palabras, y la semántica es simplemente casi lo mismo, pero es el estudio del significado de las palabras. La semántica. Y en la etimología nada más vamos a poner el significado original. Entonces, ciencia que estudia el significado original de las palabras. Entonces, en español, hermanos, ¿qué quiere decir en español? Ahí lo dice. La palabra jerarquía procede de la latina jerarquía, esta de la griega herarchia, herarches de la raíz hieros, sagrado y arche, primer lugar, gobierno, mando, que nosotros lo podemos decir en español, el significado, ¿cómo se llama? Gobierno sagrado, eso es lo que quiere decir jerarquía. Entonces, cuando oigamos la jerarquía de la iglesia, ya sabemos con qué se come, ¿verdad? Bueno, miren, la palabra, hermano, pues es bien importante saber esto porque nosotros no podemos interpretar la palabra. La palabra de Dios, este es trabajo de la iglesia porque hay que saber 6 cosas. Primeramente, hay que saber las lenguas en que se escribió. ¿Cuántos saben aquí griego, arameo y hebreo? Nadie, no podemos interpretar la palabra. Ni los que están afuera, ni nadie, no saben. ¿Por qué? Y las otras 3 cosas, o sea, quiere decir las lenguas, la época y la cultura. Por eso se estudia la semántica y ¿cuál dije la otra? Etimología. Porque solo la iglesia sabe cómo se escribió en aquel tiempo, con el espíritu con que se escribió, en la lengua y cómo vivían en aquella época. Por eso el hermano la semana pasada estaba diciendo que nosotros prohibido interpretar la palabra de Dios. El católico, el cristiano que interpreta la palabra de Dios solo se hace protestante. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para reflexionarla, no para interpretarla. ¿Para qué dije? Para reflexionarla. ¿Reflexionar qué? El plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Y en dónde está ese plan? Lo dejó Jesucristo en su iglesia. Entonces, ya aprendimos un poquito, ¿verdad? Por eso les dije que ese tema está para chuparse los dedos. ¿Sabe quién dice eso? A lo mejor algunos conocen al Padre Pedro. Siempre que va a compartir un tema, dice, y este tema va a estar para chuparse los dedos. Ok, entonces vamos también. Ahí mismo, hermanos, está el numeral del catecismo. Y dice en el numeral 936 del libro, estamos leyendo en la página 23. Dice, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra. Y ahí está el numeral de la Iglesia Católica número 936. El que no tenga el libro lo puede apuntar y estudia el catecismo en su casa, numeral 936. Y también les voy a leer un documento conciliar que avala lo que la Iglesia enseña. Un documento conciliar, hermano, es un documento que viene del Vaticano II, que no tiene error y es dogma de la iglesia. Si es una enseñanza de la iglesia, el que no la quiera creer queda fuera de la iglesia automáticamente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe, de que se cree desde los principios de la iglesia. Y lo leo para ustedes. Dice,
En el número 18 está en la Constitución de la Iglesia. Y el documento se llama, para el que lo quiera, lo puede encontrar en internet, se llama Documento Conciliar, que dice, ya me perdí, Lumen Gentium, que quiere decir número 18. Lumen Gentium en español es luz de las naciones o luz de las gentes. Y leo, dice, un parrafito, para apacentar el pueblo de Dios, si saben qué es apacentar, ¿verdad? Nosotros somos las ovejitas y Él es el pastor. Para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo, el Señor, instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. Porque los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos. ¿Sí entendieron eso? Entonces, entre más grande tengamos un puesto en la iglesia, es más grande el servicio. Aquí no hay puestos para ponerle la bota al de más abajo, hermano. Sino el que es más grande en la iglesia tiene que ser mayor en servicio. Entonces, si alguno de ustedes quiere ser líder de algún grupo, piénsenlo muy bien, porque Dios le va a pedir más cuentas al grupo, al jefe. Porque es mayor en servicio, no en rango. O digamos que sí es en rango, pero en rango de servicio. Y sigo leyendo. Están al servicio de sus hermanos a fin de que todos cuantos son miembros del pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la dignidad cristiana, tiendan libre y ordenadamente a un mismo fin y lleguen a la salvación. ¿Cuál es el fin? ¿Llegar a dónde? A la salvación. ¿Y cuál es ese medio de salvación? Está en la iglesia, la jerarquía en la iglesia. Entonces, para seguirle, hermano, vamos ya entendiendo eso un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a leer, vamos a seguir lo que sigue con la Sagrada Escritura. Ok, estamos en la página 20, ahora vamos a la página 17. Vamos para atrás a la página 17. Entonces, ¿cómo dijimos que se dice jerarquía en la iglesia en español? Gobierno sagrado, no se les olvide, hermano. Jerarquía, gobierno sagrado o autoridad sagrada. Hermanos, la jerarquía en la iglesia hace que ame, enseñe y dé testimonio en forma unificada. Una iglesia unificada, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Visible, no invisible como dicen los hermanos afuera. No tiene que ser una iglesia visible. Una con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Una cita bíblica que ustedes ya saben, ya no la sabemos todas de memoria, ¿verdad? La unidad. Juan 17, 21, que dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Y por qué el mundo no cree, hermanos? ¿Por qué creen? Porque hemos, ¿qué? Desgarrado el cuerpo de Cristo. ¿En cuántos? En miles de pedazos. Por eso la gente no cree. Entonces es bien importante la unidad, la unificación. Vamos a la página 17 y vamos a ver ahora los poderes u oficios que Jesús se encomendó a sus 12 apóstoles. Página 17, y dice, ¿cuántos son? 3. Los que tienen el libro, entonces son 3 oficios que Jesús encomendó a sus 12 apóstoles. Vamos con el primero. El primero, anunciar el evangelio, el oficio de enseñar. Y ahí está una cita bíblica, la vamos a leer del libro
Ya salió, ¿verdad? Vamos a leer la del libro y ¿qué dice? Marcos 13 al 15. Anunciar el evangelio, el oficio de enseñar. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso. Estamos leyendo el libro, ¿verdad? Y les voy a dar 30 segundos para los que no tienen el libro también, para que encuentren la cita bíblica. Marcos 13 al 15. ¿Ya estamos listos para leerla? ¿Dicen amén? Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Estamos apenas en el primer oficio. Entonces, ¿el oficio de qué dijimos? De enseñar, de predicar. Ahora vamos a ver un texto que va a estar en el examen. Vamos a sacar nuestra Biblia y vamos a buscar en Marcos 16:15. Pero primero vamos a leer en la pantalla Mateo 28, 18 al 20 y dejan la Biblia ahí abierta en una cita bíblica que va a venir en el examen, Marcos 16:15. Bueno, vamos a leer primero esa. Marcos, el libro de Marcos 16:15. Esa va a estar en el examen, la vamos a leer enseguida, pero esa como la tenemos que practicar, tenemos que buscarla en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a leer de la pantalla, porque les quiero explicar 3 cosas bien importantes aquí, en la palabra de Dios que está en Mateo. Entonces vamos a leer lo que dice en la pantalla y dice: entonces Jesús, acercándose, les habló en estas palabras. Mire, van a poner cuidado cuando yo diga todo y van a contar cuántas veces dice todo. Entonces Jesús, acercándose, les habló en estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. ¿Cuántas veces dijo todo? 4 veces, hermano. Miren, cuando la Biblia dice 2 veces, lo repite, es muy importante. Pero ya cuando lo repite más de 3, 4 veces, es que es importantísimo para los católicos cristianos. Porque la palabra todo, ¿qué quiere decir en español? O traducido al griego, universal. Por eso está aquí repetida muchas veces: para todo el mundo, para todo y para todo. Es bien importante entender eso, porque el Señor dejó una iglesia universal. Entonces, la palabra católico en griego se escribe con qué de kilo, hermanos. ¿Con qué de kilo? Católicos con H antes de la O y al final con qué de kilo también, católicos. Así se escribe en griego y en español quiere decir universal, para todas las naciones. Entonces, si Jesús es para todas las naciones, aquí hay una palabra que no les gusta a los protestantes. ¿Jesús es católico, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es para todos, universal, para todo el mundo. ¿Amén? Ahora vamos a leer la cita bíblica que va a venir en el examen. ¿Cuál dijimos que era? Marcos 16:15. Pero no se preocupen, hermanos, porque lo tenemos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y lo vamos a leer de la Sagrada Escritura.
¿Que cuál dijimos que era? Marcos 16, 15. Alguien que se ponga de pie y lo diga con fuerza para que escuchen todos. Cita de examen. Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. A toda la creación, también ahí está toda, ¿verdad, hermanos? Nada más es un versículo, hermanos, el que se tienen que aprender. Ese lo tienen que tener ya de memoria para el examen, aunque todavía vamos a tener un repaso, ¿verdad? Pero ya hay que empezar a estudiar la primer cita bíblica para el examen. Ahora vamos. Apunte su pregunta, pero al final, hermanos, se las voy a contestar porque si no, no terminamos. Voy a tratar de dejar un huequito para sus preguntas. Apúntela. Lo voy a tomar en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos con el segundo. Con el segundo, que quiere decir oficio, celebrar el culto de la nueva alianza. ¿Qué dice ahí el librito? ¿Qué quiere decir? Oficio de santificar. Y esta cita bíblica también va a venir en el examen. Mateo 26, 26. Y esa sí ya la tenemos aquí, ¿verdad? En la pantalla. Esa sí salió, gracias a Dios. Vamos a que alguien se ponga de pie y la proclame con fuerza. Amén. A ver, el que dijo amén se va a levantar. ¿Listos? A ver, ¿quién es el valiente? Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, comenzó la bendición, la partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y comen, esto es mi cuerpo. Amén, gracias hermano. Ahí está, entonces ese es el segundo oficio de santificar. Celebrar el culto del nuevo pacto, de la nueva alianza. Ese es lo que quiere decir, oficio de santificar. Mateo 26, 26, que va a venir, ¿en dónde dijimos? En el examen. Entonces hay dos cosas bien importantes que tenemos que también tener en cuenta, hermanos. Es una celebración de primera clase, hermanos. Por eso se llama, primero, dos cosas importantes. Primero, celebramos. Y segundo, renovamos la nueva alianza, el nuevo pacto. Es una unión con el sacerdote que está celebrando, quien representa a Cristo. Entonces, bien importante la celebración. Por eso se le llama las fiestas de las fiestas, hermano. No es cualquier celebración. Y nosotros que estamos aquí aprendiendo, vamos a tomar en cuenta esto que les voy a decir. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos a una quinceañera, a una boda, ¿vamos en andalias y en short? Y desgraciadamente, porque no nos formamos, la mayoría de nosotros, cuando no sabemos cómo vamos a la celebración, que es la fiesta de las fiestas, con la almohada todavía pintada atrás en la cabeza, ¿así vamos a una quinceañera o a una boda? Y con la camisa de los Pumas o del América. Sí, y con una camiseta de los Pumas o del América, no, se lleva una camisita abrochada hasta arriba, con sus manguitas largas o corta, pero bien planchadita. No quiere decir que si usted no tiene traje, pues no es necesario. Pero para eso va a una fiesta. Cuando va a una fiesta, hermano, se pone la mejor ropita. Y la misa es más grande que todas las fiestas juntas del mundo. Entonces, la próxima vez que nosotros tenemos que estar conscientes de cómo vamos a presentarnos en esa celebración. Amén. Amén. Y compartir con nuestras familias. Porque a veces llevan los niños todos sucios, que no les quitan ni las lagañas, y ahí durmiéndose, bosteciando. Y cuando vamos a una fiesta, ¿cómo los ponemos?
bien guapitos, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer la envidia de chicos y grandes, el centro de las miradas, ¿verdad? ¿Y por qué no ser el centro de las miradas y la envidia de chicos y grandes, pero en la celebración de las celebraciones? Bueno, no es un regaño, hermano, estamos aprendiendo. Así como yo aprendí, ahora lo comparto con ustedes y ustedes lo van a pasar, empezando con la familia. Entonces, bien importante. Y renovamos la alianza, porque muchos dicen repetimos. No, hermanos, eso no es repetir, es una renovación, porque el Señor está fuera del tiempo. El Señor hace 2000 años ¿qué hizo? ¿Cómo hizo el nuevo pacto? Con su sangre. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no hemos tomado en cuenta o no sabemos que el sacrificio no se ha terminado. El sacrificio que hizo Jesús hace 2000 años, entró al santuario celestial con su propia sangre para ministrar por nosotros, por todas las generaciones hasta que Él venga. Entonces no es una repetición, estamos renovando porque el sacrificio de Jesús no se terminó en la cruz. Sigue hasta que toquen las trompetas. Dice en Mateo 25, del 31 en adelante, y también lo dice en primera de Tesalonicenses 4, 16, cuando suene la trompeta y el Señor salga de las nubes, se acaba el sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que ahí se termina el sacrificio que Él comenzó hace 2000 años en la cruz. Pero cuando los hermanitos les digan que ustedes repiten y repiten, ellos no entienden y nosotros no sabemos tampoco de que ese sacrificio se va a terminar hasta que Jesús vuelva y está detrás del santuario celestial ministrando con su sangre. Por eso cada que vamos a misa, que tomamos su cuerpo y su sangre, nos estamos renovando, haciendo santos. Por eso se llama el oficio de santificar. ¿Sí entendimos? Se dice amén. Amén, Señor. No se ha terminado hace 2000 años y se va a terminar cuando suene la trompeta y salga de las nubes. Todo ojo le verá, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16, ahí está la trompeta. Primera de Tesa 4:16, Tesalonicenses. No la vamos a leer porque no tenemos tiempo. Y también está en Mateo 25 del 31 en adelante. Ahí está todo lo que se llama el tiempo que estamos viviendo, se me olvidó el nombre, se le llama la escatología, el final de los tiempos. Y cuando se termine el final de los tiempos viene la parusía, que es cuando la iglesia va a ser transformada. Y es cuando se va a acabar el sacrificio que comenzó el Señor, que sigue vigente hasta el día que Él a comer el cuerpo y la sangre del Señor. Qué hermosura saber eso, hermanos. Y la Eucaristía también, por si quieren saberlo, ¿verdad? Pues está en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, aquí en el libro está también en Lucas 22, 19 al 20. No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en casa. Lucas 22, 19 al 20. Y también lo tenemos también en los evangelios sinópticos. También ahí alcanza Marcos 22 al 24. Ahí también habla de la Eucaristía, del sacramento de los sacramentos, la celebración, la fiesta. Amén. Eso es para emocionarse, hermanos. Entonces, cada vez, hermanos, que vayamos a la celebración y digamos amén, y que vayamos a comulgar, ¿a qué vamos? ¿Se acuerdan? A renovar la relación con el Señor. ¿Y qué decimos siempre? Que está en Juan 20, 28. Señor mío y Dios mío. Pero también hay otra enseñanza ahí, hermanos, que tenemos que aprender para la sagrada celebración. La mayoría de gente sí escuchan que dice Señor mío y Dios mío. Eso no se dice tampoco. Eso lo dice uno en su pensamiento en silencio. El sacerdote, él no tiene tiempo para darles unas clases ahí, pero para eso son las clases
que tenemos nosotros fuera de la iglesia entre semana, para saber que no se dice Señor mío y Dios mío, sino lo dice uno, Señor mío, Dios mío, en su pensamiento, sin que se oiga lo que dice. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ese es el oficio de santificar. Nos unimos al 3 veces santo. ¿Por qué es 3 veces santo, hermano? Porque es la Santísima Trinidad. Dice Isaías 6:3. Dice santo, santo, santo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Plenitud, perfección y santidad. Plenitud, perfección y santidad. ¿Por qué? Porque son 3. Pero esos 3 tienen las 3 cosas. Porque es un solo Dios. Plenitud, santidad, ¿y qué más dijimos? Y perfección. Y en Apocalipsis 4:8 también lo repite en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4, versículo 8 dice, dice, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir. Y los ángeles dicen, santo, santo, santo. Una reverencia, hermano, que le tenemos que rendir al Señor, especial. Nada de andarle, hay mucha gente que a veces tenemos el atrevimiento, que decimos que tenemos contacto directo con Chuchito, le llamamos que porque es nuestro hermano. Yo he escuchado a las personas, hay que tener cuidado porque los santos no dicen eso. Los santos que están en el cielo y los ángeles lo están venerando y diciendo santo, santo día y noche, porque es nuestro Dios. Nada de andarnos igualando con el Señor, aunque Él nuestro hermano, aunque Él, gracias a Él, por gracia, nos hizo hermanos, pero no hermanos como Él, sino gracias a Dios que nos adoptó, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero le tenemos que tener un respeto como no se imagina, y no mencionar el nombre de Dios siquiera, si no es para hablar con Él. Entonces vamos al tercero. No los estaba regañando, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos al tercer oficio, que es el oficio de... Ya perdí la cuenta, hermano, ¿dónde me quedé? El oficio de gobernar. Ok, vamos en el tercero. El oficio de gobernar, que es guiar al pueblo de Dios. Estamos en la página 18. Ok, en la página 18, guiar al pueblo de Dios, oficio de gobernar. Dice aquí el libro. Y ahí va otra cita bíblica y vamos a buscar Lucas 10:16. 10:16. Y vamos a leerlo en voz alta, otra cita bíblica. Trae bastantes, hermanos, este tema, me imagino, me parece que trae alrededor de 5 citas bíblicas, casi la mitad del examen. Lucas 10:16. Y alguien se va a levantar y lo va a leer en voz alta. Tercer oficio, el oficio de gobernar, de guiar al pueblo de Dios. Página 18. Bueno, entonces ya leímos ese que dice que, ¿y a quién se los dio? A los obispos, a los apóstoles. Entonces, pregunta, hermanos, una pregunta retórica. ¿Quién tiene el poder de guiar al pueblo de Dios? El oficio de gobernar. Los apóstoles y los sucesores. Entonces, ahora vamos a leer otra cita bíblica que ya la tenemos en la pantalla y también la vamos a buscar en la Sagrada Escritura porque también va a venir en el examen. Mateo 18:18. Y el que lo tenga dice amén y se levanta a leerlo.
Amén. Ahí está, hermanos, para el examen. Entonces, ¿a quién le dio ese oficio de gobernar? A los obispos. Atar y desatar, ¿qué quiere decir? Y ahí lo tenemos en la página número 19, hermanos. ¿Qué quiere decir atar y desatar? Atar y desatar en el lenguaje de los rabinos, que quiere decir de los maestros judíos, es condenar y absolver, prohibir y permitir. Eso es lo que quiere decir atar. Entonces ellos son los que tienen la autoridad o las llaves para meternos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y ahí tenemos después las demás citas bíblicas que las podemos leer del libro. Mateo 16, 18 al 19, que ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Fortalecer a sus hermanos, aquí está otro también, el primado de Pedro. Sí, lo tenemos en la página 19. ¿Qué quiere decir atar y desatar? Atar y desatar en el lenguaje de los rabinos, de los maestros judíos, es condenar y absolver, prohibir y permitir. Y esa misma autoridad, dice Jesús, no dio a los 12 la misma autoridad, hermanos, sino que dio a San Pedro la autoridad para que fuera el jefe de todos los apóstoles de toda la iglesia. También se los dio a los 12 apóstoles, pero se lo dio en Mateo 16, 18 exclusivamente a Pedro. Por eso se llama la primacía de Pedro. Y ahorita vamos a leer un versículo. Déjame ver si ahora sí sale en la pantalla. Bueno, salió otra que vamos a tener en el examen. Qué suerte tienen, ¿verdad? Otra que está en el examen. Juan 21, 15 al 17. Y estamos en la página 20, llevamos en la página 20 del libro. Si alguien lo tiene, ya lo adelante puede leerlo. Juan 21, 15 al 17. Adelante, hermanos. Hasta ahí, ¿verdad? ¿O sigue? Hasta el 17, hermanos, hasta el 17. Son 15, 16, 17, 3 versículos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Amén. Siga, hermana. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén, ahí está. Entonces es bien importante saber, hermanos, que el Señor lo dejó como pastor supremo de la iglesia. Y si leemos también en la página 19, también ahí tenemos el primado de Pedro.
que está en la página, en la Biblia, en Lucas 22, 31 al 32, lo vamos a leer del libro, y dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Siempre Pedro, ¿por qué? Porque lo pone como primer apóstol de los demás, el primado de Pedro, pastor supremo. Ok, entonces vamos a seguirle. Entonces, hermanos, la jerarquía de la iglesia, hay obispos. Ahora sí vamos a algo muy importante. En la jerarquía de la iglesia hay obispos, sacerdotes y diáconos. Sí sabemos eso, ¿verdad? ¿Y qué más hay en la jerarquía? Son 4. Casi, pero no. Entonces tenemos obispos, sacerdotes, diáconos y laicos. Los laicos somos nosotros. Esos 4 componen la jerarquía de la iglesia. Pero dentro de estas 4, hermanos, ahí tenemos ¿qué? Vicarios. ¿Sí sabían, verdad? ¿Se han oído? Monseñor, capellán, cardenales, monjes, monjas y laicos como nosotros, también consagrados, que no son ordenados, pero se consagran al Señor. Entonces, vamos a ver el primero, donde entran primero todas las personas ordenadas. Entonces, existen 2 grados de orden. Vamos a la primera. La primera son 3 grados más comunes. Estamos en la primera, pero hay 3 grados muy comunes en la primera, que es el episcopado, los obispos, el presbiterado, el sacerdote, el presbítero, en el derecho canónico se dice presbítero, y los diáconos. Episcopado, obispo; presbiterado, los sacerdotes o los curas; y el tercero es el diaconado. Entonces esos 3 grados son de orden, porque se ordenan. ¿Sí entienden eso entonces un poquito? Entonces en el primero entran los ordenados primero, y hay 3 grados: episcopado, presbiteriado y diaconado. En el primero, vamos un poquito para que se les vaya quedando. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la labor de un diácono? De un diácono es ayudante, colaborador del sacerdote o del presbítero, ¿verdad? Ya saben que se les dice presbítero. Entonces le decimos padre de cariño, pero su nombre en el derecho canónico es presbítero. Y el sacerdote es colaborador del obispo. Entonces, el papa no es ordenado como papa. ¿Sí sabían eso? El papa es obispo, pero el ser papa no es una orden, sino es ¿sí saben qué es? Un cargo o un título. Él fue ordenado sacerdote y obispo es un obispo, pero el ser papa es un título simplemente. Entonces es bien importante saber eso. Y el papa también, los que quieran saber, lápiz y papel para que quieran saber qué quiere decir papa. En las siglas papa, ¿qué quiere decir? Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Eso es lo que quiere decir papa, las siglas. Papa, Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Pedro, la primer P. La A, apóstol. La siguiente P, príncipe. Y la última A, de los apóstoles.
que es el vicario de Cristo, que traducido al español que decía el representante del Señor en la tierra. Eso cuando oigan que dice el vicario de Cristo, entonces tenemos como católicos tenemos que tener el conocimiento de qué quiere decir el representante del Señor en la tierra. Y un dato muy importante también, hermanos, ¿por qué en la iglesia no ordenan mujeres? Porque son machistas, ¿verdad? No. Por los 12 apóstoles, entre los 12 apóstoles no había mujeres. Pues el Señor nada más ordenó varones. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir ser obispo? Es el Papa, pero ser obispo es, ya se los dije, todavía no, es gobernador. Es el gobernador de una diócesis. Ahorita lo vamos a ver todavía. En otra parte de la ordenación, hermanos, también existen diáconos permanentes. Acuérdense que estamos todavía estamos en la orden de los sacerdotes, del presbiterado, o sea, que son los sacerdotes. Sí, en la otra parte donde vamos a entrar ahorita es la ordenación, donde existen los diáconos permanentes y diáconos transitorios. Y entonces, ¿te acuerdan que les dije que se dividía en dos partes, que es el clero y los laicos? Todavía estamos viendo el clero, que quiere decir los ordenados. Entonces, todavía estamos en la parte de la ordenación, que existen diáconos permanentes y diáconos transitorios. El diácono permanente puede ser casado o no. Y esta orden el diácono solo puede bautizar, casar, no puede confesar ni celebrar la Eucaristía. Y hay otro diácono que se le llama también el diácono transitorio. Son los que posteriormente van a ser ordenados sacerdotes. Se le llama diácono transitorio, ¿por qué? Porque pasan por un año de prueba para que decidan si van a entregar su vida al Señor. Un año, por eso se le llama diáconos transitorios. Que quedamos con la duda, ¿sí puede ser casado o no casado el diácono? Dije sí o no, ¿verdad? ¿Puede ser casado? Sí. ¿Puede ser soltero? Sí. Ok, ya. Gracias, hermana, gracias. Para que no haya la duda. Y los sacerdotes, hermanos, la mayoría de los sacerdotes no tienen la plenitud del sacerdocio, como los sacerdotes que tenemos aquí en nuestra parroquia. ¿Por qué? Porque ellos sí saben que no pueden confirmar, no pueden ordenar indulgencias y no pueden ordenar sacerdotes. Entonces ellos no tienen la plenitud del sacerdocio. La plenitud del sacerdocio la tiene el obispo. Por eso son ayudantes del obispo. Como los diáconos y los sacerdotes, también los diáconos son ayudantes de los sacerdotes o también del obispo. Entonces la plenitud del sacerdocio la tiene el obispo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver, bueno, les voy a hacer la pregunta primero a ver si entendieron. Diáconos, presbíteros y obispos, y si han oído también que hay arzobispos. Ah, ¿verdad? ¿Y si saben qué es un arzobispo? ¿Qué es un cardenal? Tampoco, ¿verdad? Mire, gracias a Dios que vinimos, oye, vamos a aprender eso. Un arzobispo, hermanos, es un obispo que encabeza una o más diócesis, una o dos diócesis pequeñas, pero tiene más de una diócesis, o una diócesis especial. Se le llama arzobispo. Está por encima del obispo en rango, pero es un obispo, la misma autoridad.
Eso es lo que se llama un arzobispo, que encabeza una diócesis de mayor rango llamada arquidiócesis. ¿Se han oído que arquidiócesis quiere decir que la gobierna un arzobispo, que es un obispo, pero que es más de una diócesis? Y no tiene más autoridad, simplemente en rango, está encima del obispo, pero es con la autoridad del mismo obispo. Ahora vamos a ver también títulos, hermanos, que no son como los títulos de ser papa. Eso no es una ordenación, es un título. ¿Quieren saber qué es un monseñor? ¿Se han oído que un monseñor? Un monseñor es un obispo, o también puede ser un sacerdote, que tiene un cargo especial en la iglesia. Es un título honorífico que la iglesia otorga a ciertos sacerdotes como, vamos a decir, un reconocimiento distinguido por su servicio en la iglesia. La palabra monseñor quiere decir en español mi señor. Por eso hay monseñores. Se le puede dar a un obispo o a un sacerdote. ¿Y cómo sabemos cuál es un monseñor? Porque ellos andan vestidos siempre de púrpura o de color cremita, pero con botones color púrpura. Los monseñores. Y un monseñor sí puede confirmar también. Tiene permiso para tramitar papeles, documentos en la iglesia. Porque también ya tiene permiso, si no es obispo, es un sacerdote que ya tiene el permiso también de hacer la labor del obispo. Ahora vamos a ver qué es la estirpe apostólica. ¿Qué es estirpe apostólica se le llama? En cada diócesis hay un obispo y se le llama gobernador, ¿verdad? Aquí tenemos un párroco que es un sacerdote y tenemos el vicario que es el ayudante del párroco, pero son sacerdotes. Nada más se le da el rango de párroco, que es el que pastorea, vamos a decir, a esta parroquia. Entonces, la estirpe apostólica, hermano, la estudia un obispo que va a ser ordenado obispo. Tiene que estudiar la estirpe apostólica. ¿Qué quiere decir? Que es la sucesión apostólica fundamental de la estirpe apostólica, que se refiere a la transmisión interrumpida del ministerio apostólico a través de la ordenación episcopal, desde los apóstoles hasta la actualidad. O sea, todo obispo ordenado tiene línea directa con un apóstol a través de 2000 años, sin dejar un solo hueco desde el primer siglo hasta ahorita, hermanos. Eso se le llama la estirpe apostólica. El obispo que tenemos aquí en la diócesis, si uno busca su estirpe apostólica, está conectado con un apóstol. Y esto lo podemos buscar en internet, pero ¿cuánto vamos a durar, verdad, para llegar hasta el apóstol? De obispo en obispo, sin interrupción. ¿Cómo se le llama? La estirpe apostólica. Cuando van a ordenar un obispo, tiene que tener sucesión hasta un apóstol. Entonces ahora vamos a ver a nosotros, hermanos, como laicos. Entonces vamos a compartir también como laicos nuestras obligaciones, como laicos. Sí, hermana. Sí, estirpe apostólica, pero así como un resumen Para poder escribir, ok. Sí. El que va a ser ordenado obispo tiene que estudiar la sucesión apostólica de obispo en obispo para que él sepa de qué apóstol proviene. Se le llama estudio de la sucesión apostólica, porque tiene que estudiar todos los obispos hasta que llegue al apóstol donde fue ordenado él. Estirpe apostólica, amén. Ahora decimos, nosotros como laicos, hermanos, también tenemos nuestras obligaciones y como ciudadanos, ¿verdad? Colaborar con nuestra iglesia. Y tenemos que saber administrar nuestro tiempo.
para colaborar en nuestro grupo, en la iglesia. ¿Sí saben cuál es nuestro primer ministerio, verdad? La familia. Entonces, para nosotros los casados, la familia, nuestro hogar, al tener nuestro primer ministerio, estamos sirviendo desde ahí, empezamos a servir a Dios. Y un ejemplo que les pongo yo, hermanos, cuando empecé, por eso es bien importante saber esto. Cuando empecé yo aquí mi carrera de cristiano, mi conversión, yo era catequista, estaba en el ministerio de la liturgia como ministro extraordinario de la Eucaristía, estaba como lector, como el que anuncia, que les da la bienvenida en la iglesia, estaba en el grupo de oración. Hermanos, ¿y para qué tenía tiempo? Para nada. Pero yo tomé una decisión gracias que yo tenía mi guía espiritual. Y me dijo un diácono, dice, ¿por qué no dejas tus grupos y mejor te formas? Te pones a estudiar vamos a decir, un curso bíblico como el que están tomando ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos estar en un grupo o en los grupos 20 años o ir a misa todos los días, pero si no nos formamos, ¿saben en qué caemos? En una fe de la abuelita, de tradición. Creemos que somos cristianos y vamos a misa todos los días, pero no sabemos ni a qué vamos. Nos quedamos con la fe de un niño de primera comunión. Entonces yo cuando el diácono me exhortó y me dijo que dejé todos mis ministerios, me puse así como ustedes a estudiar un curso bíblico, y después el que no dejé fue de ser ministro de Eucaristía, porque iba a misa, y todavía lo sigo. Tengo 20 años, gracias al Señor, sirviendo como ministro extraordinario de la Eucaristía. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Los que vayan a misa todos los días, qué bueno, pero si no se forman, el Señor no los va a castigar porque no vayan a misa. El castigo es si no cumplimos el domingo o el día de precepto. Entonces es bien importante, hermano, entender eso. Entonces ya vamos a terminar entonces. Entonces, hermano, nuestra iglesia vamos a decir, estructurada, a veces me falla la pronunciación de las palabras, a nivel mundial. Nuestra iglesia está en todas las naciones de la tierra. Esto, hermano, no se hizo de la noche a la mañana. Tenemos más de 2000 años como única iglesia universal, católica, que llegará hasta el fin de la historia. Todas las demás religiones van a desaparecer tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no tienen la promesa que dejó nuestro Señor en su iglesia. Mateo 16, 18 y Mateo 28, 20. Que esas citas bíblicas ya no las sabemos de memoria. Mateo 16, 18 y Mateo 28, 20. Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y otra cosita. Faltó el laico, ¿verdad? ¿O si les dije? No, faltó el laico. Se los digo rapidito. El laico, son personas como nosotros que sin ser sacerdote, ni monje, ni religioso, ni ordenado de ninguna manera, es simplemente una consagración especial a Dios. Dentro del estado laical, o sea, una persona normal como nosotros, se compromete con los consejos evangélicos de pobreza y castidad, no casarse, consagrándose a Dios de por vida, casto. ¿Por qué? En obediencia y buscando la santidad siempre del mundo. Entonces también es otra parte de la jerarquía. El laico consagrado. El que no se casa puede quedarse así sirviendo a Dios, o se puede consagrar a Dios, haciendo una promesa que nunca se va a casar, pero se va a entregar totalmente al Señor. Para los que están solteros, lo pueden hacer, que no piensan casarse. Tienen que servir a Dios porque no hay vocación, hermanos. No hay vocación de soltero. Tiene que ser casado, sacerdote, diácono, eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos ¿cuál es nuestra vocación? La santidad
en el estado en que nos encontramos. A mí me invita el Señor a ser santo en el matrimonio. A los sacerdotes los invita ¿a qué? Siendo castos, el celibato, a ser santos. El que está soltero y nunca se casó, consagrado a Dios, consagrarle su castidad y consagrarse al servicio de Dios sin matrimonio. Amén. ¿Sí entendieron eso? O sea, si usted quiere ser santo y está solo pero no quiere hacer nada, no va a llegar a ser santo así. Porque el Señor nos invita a ser santos en el estado en que nos encontramos. Tenemos que servir al Señor, como casados, como sacerdotes o como solteros. Pero no puedo quedarme fuera de la iglesia con los piececitos para arriba diciendo, yo voy a ser salvo. Eso solamente lo dicen los protestantes, pero la Sagrada Escritura no dice eso, ni la iglesia tampoco enseña eso. Entonces, hermanos, para entender el primado de Pedro como vicario representante de Cristo en la tierra, para entenderlo, está en la página 22, ahí lo pueden estudiar ustedes en su casa, para entender bien con la Sagrada Escritura, no son muchas citas bíblicas. Está en la página 22 para entender el primado de Pedro. Cristo es piedra pastor supremo de las ovejas. Pero cuando asciende al cielo, Simón Pedro toma su lugar. ¿Qué lo constituyó? Piedra, pastor supremo de las ovejas. ¿Quién lo puso ahí? El Señor Jesús. ¿Y dónde lo vamos a leer? En la página 22. Pregunten, ya sabe que es un cardenal, ¿verdad? Que es un monseñor. Capellán, ¿también saben? ¿Capellán no saben qué es? Es un sacerdote que es enviado por el obispo a orar y a servir, ya sea en los hospitales o en las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Es un sacerdote que es, así le llaman capellán, porque él va a orar. Ya se han oído que van a orar y hasta les ponen los sacramentos en los hospitales y en las Fuerzas Armadas también. Es el servicio de un capellán. Y no habiendo sacerdotes, mandan a un diácono o también puede ser un laico ya preparado. También lo pueden mandar como capellán a los hospitales o a algún lugar. A eso se le llama ya como un servidor o como los servidores que estamos aquí. ¿Cómo les llamamos? Es un laico, pero tiene un nombre especial. Se le llama agente de pastoral. Un agente de pastoral. Una persona que es enviada por la iglesia para enseñar los servicios de la iglesia. Hay una bonita alabanza que se llama ¿Y tú qué haces? Y dice más o menos así. Y
Así es, hermanos, pues ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Formándonos para ir a buscar a aquellos hermanos que ya se han ido de nuestra iglesia, ¿verdad? Para traerlos de regreso a casa. Bueno, vamos a seguir con la siguiente alabanza. Esa creo que no viene allí en su librito. No, creo que sí. El himno del apóstol. El himno del apóstol va a estar en su página 7. En la página 7, canto número 16, se llama el himno del apóstol.
interesantes que vienen ahí en ese librito. Bueno, vamos a seguir con otra bonita alabanza que se llama Las 5 Piedras. Esa no viene en su librito, pero sí ya la hemos tocado aquí. Y para que no se nos olvide, vamos a tocarla. Y también al ritmo de cumbia, se llama Las 5 Piedras. Y dice más o menos así. El mismo que nos guía y nos demuestre la libertad.